¿No les ha pasado que dejaron la ventana de su casa abierta y se mojaron las cosas de valor para usted? O quizás se inundó el patio de su casa por el taponamiento de una de las rejillas. Pues resulta que en Medellín y en muchas partes del país, muchas personas perdieron absolutamente todo por culpa del fenómeno de la niña, que se traduce en deslizamientos, en desbordamientos de quebrada, que destruyeron sus casas y los dejaron sin un techo en donde vivir. Y este fenómeno no es un tema lejano, no es un tema de los países de Asia o del África, es un tema que está ocurriendo aquí mismo en nuestro país, pero lastimosamente no se le está dando la importancia que debería. Y es que este problema no se debe simplemente al fenómeno de la niña, a los deslizamientos y a los desbordamientos de quebrada, sino también a la inoperancia del Estado para prever los posibles desastres que afecten a las diferentes comunidades. Pero bueno, no nos pongamos tan sentimentales. Vamos a tocar un tema que para muchos tal vez no sea importante, incluso para la administración municipal, y es el tema del desplazamiento por cambio climático, de muchas personas que han tenido que abandonar sus hogares porque se ha venido una montaña encima, se ha desbordado una quebrada o están en una zona que tiene mucho riesgo de deslizamiento. Y para acabar de ajustar, esas personas y esas comunidades han recibido una notificación de desalojo por parte del DAGRED, el Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgo de Desastre, o una notificación, como dicen ellos, de evacuación, pero que lo único que hace es ponerlos en apuros. Y otro aspecto que no podemos dejar pasar de largo son las lluvias, que se han incrementado sustancialmente de acuerdo con los expertos que hemos podido consultar. Y tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Medellín dejó de ser la ciudad de la eterna primavera para convertirse en la ciudad de la eterna llovedera. Comenzamos con la historia de Tarcisio Agudelo. Él es uno de los habitantes del barrio El Pesebre en la comuna 13 de San Javier, y es que resulta que él desde el año 2018 una avenida torrencial de la quebrada La Iguaná le dejó prácticamente la mitad de su casa colgando. Resulta que él, su esposa, su hijo y su nieto hoy están viviendo prácticamente entre vecinos o personas que les brindan albergues, porque según la Secretaría de Medio Ambiente y el DAGRED no les han solucionado en términos de arrendamiento una solución para él. Junto a Tarcisio son 110 familias aproximadamente en las que el barrio El Pesebre también está inmerso en todo este tema de que se les destruyen parte de las casas o se les daña y no tienen para dónde coger. Marica, fresco, pero eso solo pasó una vez, huevón. O sea, con la ayuda de Dios, nada va a pasar a la próxima. Párchese. Pues pille, lo único que le han dado a don Tarcisio y a muchas de esas familias es un subsidio de arrendamiento. Entonces lo que hacen esas familias es de recibirlo, pero muchas no lo reciben porque no es algo que les vaya a garantizar en un futuro un sustento económico o una vivienda. Por eso es que muchas personas terminan viviendo cerca a los barrios o se convierten en desplazados intraurbanos. Y es que el panorama está bien nublado. Resulta que las zonas más críticas en el Valle de Aburrá son las siguientes. Tenemos que comenzar en la zona norte, en la vereda La Primavera del municipio de Barbosa, porque esta zona colinda con el río Aburrá y resulta que cuando aumenta el caudal se afectan más de 203 familias que habitan ahí. Y tenemos que hablar también de otro de los puntos críticos, que se trata del barrio Sinaí, en la comuna 2 de Santa Cruz, en Medellín, porque lo que ocurrió aquí fue que una corriente súbita afectó a 57 familias que se quedaron sin un techo donde dormir. Y por supuesto no podemos dejar pasar de lado lo que pasó en el corregimiento de San Antonio de Prado, porque con el derrumbe que hace unos meses aconteció, fallecieron 2 personas y quedaron varios puntos críticos en la zona con riesgo de deslizamiento inminente. Gordo, y contame las precipitaciones, ¿cómo vamos? Por lo general en el Valle de Aburrá llovía hasta 100 milímetros más o menos. Esto lo dice Julián Sepúlveda, él es líder de meteorología del CIATA y normalmente en estas épocas estamos viendo acumulados de 120 milímetros en algunos municipios del Valle de Aburrá y en especial en Medellín. Entonces esto nos lleva a plantear de que muchos de esos fenómenos están en aumento y por lo que vamos a ver muchas precipitaciones a lo largo de estos próximos años. Marica, no entiendo un culo. ¿Me explican? Vea, se las vamos a poner más fácil. Si hace 10 años llovía entre 5 a 15 veces y acumulaban esos 100 a 120 milímetros, ya ahora eso se puede hacer con 5 o 7 eventos máximo, ese acumulado de 100 a 120 milímetros. Eso es mucho, según lo que nos han dicho los meteorólogos. Esos fenómenos de la niña están variando demasiado y no se sabe en qué años va a ser niña o niño. Ese es el impacto más directo con el cambio climático. Pero eso sí es un tema nacional, ¿o qué?
Bueno, pues les cuento que según la ley 1523 de 2012 existe toda una reglamentación para analizar, monitorear, prevenir e identificar aquellas zonas que son propensas para el riesgo de desastre. Y también esta legislación permite proteger a aquellas personas que han sido damnificadas directa o indirectamente por la fuerza de la naturaleza. Oiga, Machi, pero eso sí se cumple. Cumplir, no, porque muchos de estos procesos se llevan en muchas de las familias, pero la mayoría no se resuelven. Como quien dice, por acá no pasó nada, su casita está ahí destruida, pero su proceso va o de arrendamiento o simplemente le damos una casa muy lejos de donde usted vive o un cuchitril. Eso es todo. Pero ¿y la ley 1931 del 2018, huevón? ¿Qué putas? Pues si bien esta ley contempla el cambio climático, pero no al desplazado. Hace poquito, el presidente Gustavo Petro declaró la situación de desastre natural. Uno de esos puntos que ayudan a mitigar un poquito la situación en términos de desplazados ambientales es, por ejemplo, el plan específico del director de la unidad de riesgo, ampliación del programa de alimentación escolar y, por ejemplo, también instalaciones de subsidios a la producción de alimentos para muchas de estas poblaciones que se ven inmersas en esta situación de desplazamiento por cambio climático o por desastres ambientales. Lastimosamente, en este país, muchas de nuestras leyes se quedan en el papel. Resulta que don Tarcisio Agudelo, quien perdió su casa en el año 2018, todavía sigue en la calle. ¿Y entonces qué le han resuelto? Pues nada. Imagínense que ni el DAGRET ni el ISBIMED pudieron llegar a un acuerdo con la familia de don Tarcisio y este señor tiene que vender dulces y confites cerca de su casa para poder mantenerse económicamente a él y a su familia. Para serles mucho más claros, las instituciones se han hecho las de la vista gorda, las ciegas, las sordas y las mudas, como dice nuestra amada Shakira en una de sus canciones. Y es que junto a Tarcisio son casi 3.000 los hogares que están hoy a la espera de una vivienda en Medellín. Y aunque en esta videocolumna seamos un poquito pesimistas, pues las administraciones acá del Valle de Aburrá no ayudan tanto, porque en una colaboración entre el periódico Contexto y el medio de comunicación Mutante enviaron unos derechos de petición para que estas alcaldías o estas dependencias de gestión del riesgo de desastres ayudaran a mirar cómo es el tema del cambio climático y cómo se articulan con todos estos procesos de gestión del riesgo. Y es que alcaldías como Girardota y Barbosa dicen que el cambio climático no tiene nada que ver con los desplazados en los desastres que han ocurrido en los últimos años. En cambio, son más optimistas en el caso de la alcaldía de Medellín, que sí asocian el cambio climático con los diferentes desplazados que han habido a lo largo de la ciudad. Sin embargo, todos estos temas de si es cambio climático o no es cambio climático no es lo relevante, sí ayuda a agilizar procesos desde lo administrativo, que como ya sabemos acá en Colombia, una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que se hace. Y puede que no estemos en Macondo, pero estas historias se van esparciendo como la peste del olvido. Hoy no nos podemos dar el lujo de decir que tenemos un sistema de prevención de riesgos perfecto, porque no lo es. Y de acuerdo con las cifras del International Displacement Monitoring Center, las cifras de migrantes desplazados por desastres ambientales superan mucho mayormente a la cifra de desplazados por conflicto armado. Y aunque en Colombia las cifras de desplazamiento por conflicto armado son mucho mayores que las cifras de desplazamiento por desastres naturales, la cifra todavía sigue siendo muy alta. Las acciones concretas que proponen las leyes lastimosamente se han quedado en pañales y no han servido realmente para frenar el desplazamiento de aquellas personas afectadas por el cambio climático. Como cuando dicen, es que la intención es lo que cuenta, a pesar del nulo resultado que se da en la práctica. Y se trata de aplicar alguito, pero no se han dado soluciones contundentes a este problema. Pero bueno, aquí seguimos, jodidos, pero todo chévere.